Ya para terminar este ejercicio, vamos a analizar dos cosas. Primero, la capacidad de rotación de la unión. El eurocódigo nos dice que siempre y cuando la resistencia de la unión sea al menos un 120% del momento plástico del perfil que conecta, pues la unión podemos considerarla como rígida, ¿vale? Se entiende, perdón, como rígida, como con capacidad de rotación plástica, ¿vale? Se entiende que en esta condición lo que hacemos es evitar que de alguna forma sea la unión la que plastifique en cualquier mecanismo plástico que se produzca, ¿no? Evidentemente, cuando calculemos el MJRD, los términos que dependen del propio perfil, pues se entiende que quedan excluidos de la unión. Pues no sería imposible que la unión tuviese mayor capacidad que el perfil si está limitada por el perfil, ¿no? Bien, una posibilidad alternativa es, en el caso de uniones con chapas frontales o con angulares atornillados, se puede garantizar que hay capacidad de rotación si se satisfacen las siguientes condiciones, las dos simultáneamente, ¿vale? Condición A y condición B. La condición A es que o bien el ala del pilar en flexión o bien la chapa frontal en flexión sean los elementos más limitativos de la unión. Eso ocurre así en nuestro caso. En el diseño número 2 que habíamos hecho, si recordáis, en ese diseño número 2 habíamos modificado para que fuese siempre la chapa frontal, tanto en la fila 1 como en la fila 2, fuese el componente decisivo, el componente restrictivo, ¿no? Y la segunda condición es que el grosor T de o bien el ala del pilar o bien la chapa frontal a flexión, en nuestro caso no había ala del pilar, solamente la chapa frontal a flexión, satisface esta condición, ¿vale? Esta condición que veis que depende del diámetro del tornillo que empleemos y de la raíz de la resistencia última del material del tornillo entre el límite elástico del material de la chapa, ¿vale? Bueno, pues una vez más es una condición de carácter analítico experimental y vamos a verificarla en nuestro caso. Fijaos que diámetro del tornillo 20 milímetros, la resistencia última del tornillo 1 kN por milímetro cuadrado, límite elástico de chapa 0,275 kN milímetro cuadrado. Si aplicamos la expresión, cuya fórmula viene ahí arriba, obtenemos que el límite de grosor para la chapa serían 13,7 milímetros. Fijaos que es una chapa muy flexible. Nuestra chapa real para la resistencia necesaria era de 20 milímetros, por tanto en la práctica esta condición es muy difícil de cumplir. ¿Qué quiere eso decir? Que es difícil conseguir uniones totalmente dúctiles en la práctica. Nos llevaría a unos grosores de chapa tan pequeños que de manera efectiva estaríamos limitando mucho la resistencia de la unión, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión, en esta unión no se puede considerar que exista capacidad de rotación. La implicación práctica es que en el diagrama momento-rotación, que lo tengo aquí dibujado, de nuestra unión, pues tenemos que acabar en ese punto. No tenemos una parte recta que correspondería al comportamiento plástico de la unión. Vamos ahora a discutir un poco esta figura, que básicamente lo que nos dice es cómo considerar la unión en nuestro análisis. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pieza que queremos empalmar, donde tenemos posicionada la unión, que vamos a empalmar, pues por ejemplo con esta tipología, ¿no? Una soldadura completa, por ejemplo, sería efectivamente una unión continua, no habría ningún tipo de merma ni resistente ni de rigidez, pero si colocamos una unión como la que hemos diseñado, pues tenemos, como sabemos, una rigidez rotacional. Entonces la pregunta es cómo influye esa rigidez rotacional en la unión. Cuando esta pieza se cargue, aparecerán momentos en este punto, esos momentos inducirán un giro y por tanto la unión pues ejercerá una influencia sobre la estructura, ¿vale? Esa influencia, si es fuerte, pues tendríamos que modelizar la unión para realmente tener garantías de que estamos modelizando esa estructura. Habría que modelizar la unión junto con la estructura. La forma de modelizar la unión
pues ya hemos visto cuál podría ser. Podríamos, por ejemplo, dividir la pieza en este punto y en esta pieza de aquí colocar una rótula plástica con las propiedades que sinteticen las propiedades de rotación, de rigidez de la unión, ¿no? Bien, generalmente va a ser más interesante evitar eso, porque es una complicación añadida. Entonces, una forma de evitarlo es simplemente acudir a este diagrama del eurocódigo, donde nos define unos ámbitos de rigideces. Fijaos que es en el diagrama momento-rotación de la unión, nos define unos ámbitos en los cuales podemos considerar que la unión es totalmente rígida o que la unión es totalmente flexible, es decir, que es una unión articulada. Solamente en el caso de que estemos en esta zona de transición, que es la zona 2, la unión sería semirrígida y en ese caso sería, en principio, obligado el modelizar el comportamiento de la unión para obtener un resultado fiable de los datos de análisis. ¿Cuál es la definición de estas dos líneas? Bien, la rigidez rotacional sería mayor que este valor, K sub B, por EI partido por L, donde EI partido por L, recordad que es la rigidez del elemento viga, el elemento en el que estamos insertando la unión. Entonces, si estamos en pórticos arriostrados, es decir, pórticos intraslacionales, que es el caso más común, pues la rigidez rotacional tiene que ser mayor que 8 veces la rigidez de la pieza, EI partido por L, para que pueda considerarse que esa rigidez, esa unión es rígida, ¿vale? Si por el contrario la rigidez rotacional de la unión es menor que el 50% de esa rigidez de la pieza, debemos considerar la unión como articulada, ¿vale? Bien, hay una condición aquí también, como veis, para pórticos traslacionales, pero en general, pues cuando hacemos, si la rigidez del pórtico o la traslacionalidad del pórtico estuviera confiada a uniones, pues lo lógico sería que fuéramos a uniones de rigidez total, uniones pues lo suficientemente rígidas para garantizar que el pórtico no tiene problemas de estabilidad, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en esta condición, vamos a discutirla. Fijaos, en el diagrama momento-rotación ya teníamos analizado, lo hemos obtenido anteriormente, los valores de momento, 2/3 de momento y momento último, y sus rotaciones respectivas, partiendo de sus rigideces, y eso es la línea que tengo aquí dibujada en azul. A continuación, en la parte inferior de la hoja, he puesto la longitud de la pieza. Vamos a suponer que esa pieza tiene 7,2 metros de longitud, la inercia de la pieza y su rigidez en kilonewton por metro cuadrado. Bien, dividiendo la rigidez por la longitud, obtengo EI partido por L, que es el valor de la rigidez, digamos, rotacional de la pieza, ¿no? Y 8 veces ese valor sería el límite que me marca la norma para la rigidez rotacional de la unión rígida. Fijaos que si ahora me pongo esa condición, es decir, me cojo esta rigidez de 19.947 y calculo el valor de rotación para este momento de 159,8, me da 0,008. Bien, pues la línea verde de rayitas representa estos datos. Es decir, este sería el límite de la unión rígida que en el gráfico anterior correspondería a esta línea, ¿vale? De la misma manera, si cojo la rigidez rotacional y la divido por 2, lo multiplico por 0,5, obtendría esta rigidez, y lo que voy a hacer es coger y calcular este punto de aquí. O sea, voy a hacerlo a la inversa, voy a tomar esta rotación y la voy a dividir entre la rigidez rotacional para obtener, perdón, la voy a multiplicar por la rigidez rotacional para obtener el momento, ¿vale? En definitiva, si este momento lo dividimos entre la rigidez rotacional, obtenemos esta rotación, ¿no? Vale, y eso me da esta línea roja que representa la condición que en la diapositiva anterior correspondería a uniones nominalmente articuladas. Por tanto, como nuestra unión realmente, que es la línea azul, está por encima de la línea que define las uniones rígidas, para este caso que hemos visto aquí, podríamos considerar que esta unión es totalmente rígida
y no haría falta ni siquiera movilizarla en el cálculo, ¿vale? Obtendríamos el análisis unos momentos y simplemente verificaríamos que ese momento es menor que el momento último de la unión, y en principio este diagrama nos garantiza que la influencia de esa unión es relativamente pequeña en el comportamiento, generalmente menor que un 10%, ¿vale? Si aumentásemos mucho, por ejemplo hasta 15 metros la longitud de la pieza, vemos que la situación mejora. Es lógico, la rigidez de la unión sigue siendo la misma, pero la pieza se hace más flexible. Al aumentar su longitud, este coeficiente que marca la rigidez de la rotacional de la pieza es más pequeño. Por tanto, la rigidez está más en el ámbito, es más rígida, la rigidez de la unión es mayor respecto a la rigidez de la pieza, y su influencia, por tanto, será cada vez menor. Si por el contrario reducimos la longitud de la pieza, es decir, tenemos por ejemplo un vano muy pequeño, pues su rigidez rotacional es muy grande, aumenta, y en ese caso puede ocurrir que realmente nuestra unión pues infrinja o entre parcialmente al menos en ese ámbito de las uniones semirrígidas, ¿vale? Bueno, como veis es difícil que eso ocurra, pero recordad que este diagrama que nos da el eurocódigo es un diagrama de carácter muy general, ¿vale? Puede ocurrir que en algún caso específico tengamos un problema en el cual la rigidez de la unión sea crítica y este diagrama no nos dé información. Un ejemplo podría ser el voladizo que hemos analizado hace un momento, en el vídeo anterior, en el que veíamos que la inserción de este tipo de unión, pues aunque en principio desde un punto de vista resistente era suficiente, pues producía unas deformaciones que eran pues casi el 25% superiores a las que se considerarían o se calcularían si tuviésemos una unión totalmente rígida, ¿no?